Paseos por la Sierra con Alberto Garín. Si caminas por el centro de Sevilla, por la calle Cardenal Espinola adelante, al fondo puedes ver la torre campanario de la iglesia de la parroquia de San Lorenzo, una de esas parroquias establecidas tras la reconquista de Sevilla por Fernando III el Santo, allá a mediados del siglo XIII, pero que ha sufrido una cantidad importante de transformaciones, pues los restos edificados más antiguos que quedan de esta iglesia son del siglo XIV, pero la mayor parte de la obra que hoy se observa ya es de tiempos posteriores, de finales del XVI y sobre todo de comienzos del XVII, cuando da traza al templo Diego López Bueno, y otras cuantas reformas que se llevaron adelante durante el siglo XVIII e incluso en el mundo contemporáneo. Y muy especialmente en ese mundo contemporáneo llama la atención un segundo templo anexo a la parroquia original de San Lorenzo, situado al este de esta iglesia de San Lorenzo. Y este segundo templo es la Basílica Menor de Jesús del Gran Poder, probablemente una de las imágenes que concita mayor devoción en Sevilla y en todo el orbe católico. Es curioso porque, visto desde fuera, esta basílica no parece contarnos la gran obra que encierra al interior, pero en la plaza de San Lorenzo, que se queda por delante de la Basílica del Gran Poder y de la propia parroquia de San Lorenzo, nos van quedando algunos detalles que nos empiezan a contar la historia de lo que sucede dentro de la basílica. Porque al final, esta plaza es ese gran atrio al que el Cristo del Gran Poder tiene que salir cuando procesiona por Sevilla en Semana Santa, en la madrugada del Viernes Santo. Y en este gran atrio, los recuerdos al Cristo del Gran Poder los encontramos por doquier. Indudablemente, aunque la vieja iglesia de San Lorenzo ya no alberga la escultura, contra los muros de esta vieja iglesia encontramos estas imágenes en azulejo tan hermosas, ya de época contemporánea, que nos vienen a recordar que en efecto estamos ahí, donde se venera esta imagen de Jesús. Muy interesante, porque es una de las características de Jesús de Gran Poder. No importa que la imagen original sea de comienzos del siglo XVII, hasta el siglo XXI sigue concitando una creación artística. Y eso que en la plaza se ha puesto una escultura dedicada al escultor que elaboró la talla, Juan de Mesa, nacido en Córdoba en 1583, discípulo de Martínez Montañés, a quien ya había dejado para abrir taller propio en 1615, y que fue quien elaboró este Jesús de Gran Poder para 1620. Juan de Mesa moriría relativamente joven, con 40 y pocos años, enfermo de tuberculosis. Pues bien, como decíamos antes, esta imagen del Jesús de Gran Poder, que había tenido diferentes lugares para ser albergada y que llegó a la iglesia de San Lorenzo a partir de 1703, hoy cuenta con basílica propia. Una basílica que en fachada de partida quizás no llame la atención, sobre todo porque sus arquitectos hicieron una solución entre neorrenacentista y neobarroca, puesto que la construyeron entre 1960 y 1965. Es por tanto una edificación muy reciente. Por cierto, sus arquitectos fueron dos maestros sevillanos, Alberto Balbotinorta y Antonio Delgado Roch, que decidieron en esa fachada no romper con las formas habituales del centro histórico de Sevilla, dominados por las arquitecturas de los siglos XVI, XVII y comienzos del XVIII. De ahí que, insisto, no llama especialmente la atención, más allá de que quizás se vea excesivamente nueva para los parámetros habituales de las iglesias sevillanas. Pero desde el momento que entramos a la basílica ya entendemos que estamos ante una arquitectura contemporánea, más allá de que las soluciones espaciales sean las propias del mundo católico,
las que tiene que tener todo buen templo católico. Una puerta que da acceso a un nártex que después se va a abrir sobre la gran nave central donde encontramos la imagen. Un nártex que en cualquier caso va a ser bien empleado, porque más allá de ser útil para darnos acceso a la basílica propiamente dicha, a ese nártex se van a abrir los confesionarios. Muy interesante esta solución, porque de esta manera se consigue liberar completamente el interior del templo para que esté dedicado única y exclusivamente a la liturgia. Y esto es muy interesante, porque estaríamos, por tanto, a un templo que en el momento de su construcción se estaba ajustando a las nuevas ideas que estaban germinando en el Concilio Vaticano II, donde se quería esa liberación amplia del espacio. Ya digo, prueba de ello está en que incluso los confesionarios quedan en este espacio previo para de esta manera garantizar que no hay nada que obstaculice la celebración de la liturgia al interior del templo. Unos confesionarios que además tienen una serie de elementos decorativos de reciente factura. Como digo, lo más interesante está al ingresar en la nave propiamente dicha. Es un gran espacio circular, cubierto por una cúpula. Hay muchos que dicen que Balbotini y Delgado tenían en mente el mismísimo Panteón de Roma, lo cual no significa nada o significa todo, porque en el momento que tenemos un gran espacio cupulado, inevitablemente la referencia que todos tenemos en la cabeza es el Panteón de Roma. Pero lo más llamativo está en que dentro de esta transformación litúrgica que se vivió en el Vaticano II, la idea era que los fieles ya no estuvieran colocados en una fila única mirando hacia el altar, una forma muy jerarquizada, donde todo estaba orientado hacia la labor que llevaba a cabo el sacerdote en ese altar, en ese presbiterio, sino que los fieles abrazaran ese altar. Y obviamente, que la planta sea curvada y la propia disposición que podemos ver de los bancos hoy favorece esa búsqueda de esta nueva liturgia post-Vaticano II, donde lo que se pretende, insisto, es abrazar el presbiterio y no estar jerarquizado frente a él, hacer que de esa manera la comunidad de fieles se sienta más integrado en la liturgia que en las iglesias previas. A partir de ahí, los únicos elementos que se van a añadir es las imágenes de las 14 estaciones del Via Crucis, por supuesto también de arte contemporáneo, que vienen de esta manera a recordar que una de las funciones finales de estos templos es recordar el sacrificio de Jesús, que da su vida por todos nosotros para así conseguir la salvación de nuestras almas. Y por supuesto, qué mejor lugar que una basílica donde se rinde culto al Jesús del gran poder que colocar exclusivamente estos dos elementos: el Via Crucis, en recuerdo de ese sacrificio que rodea toda la basílica, todo ese espacio circular en el que los fieles abrazan el presbiterio, abrazan el altar, y por supuesto, en el centro de ese altar, la imagen elaborada por Juan de Mesa del Jesús de gran poder, también conocido como Señor de Sevilla. Un Jesús de gran poder que no está solo. A un lado tiene un San Juan evangelista, un San Juan apóstol, también obra de Juan de Mesa, y al otro lado tiene a la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso, obra anónima del siglo XVIII. Es muy curioso porque la Hermandad de Gran Poder ya existía desde comienzos del siglo XV, y sin embargo sus imágenes, como estamos viendo, se fueron actualizando con el paso del tiempo. Por eso Jesús llega a comienzos del XVII, o la Virgen del Mayor Poder y Traspaso ya es del siglo XVIII. En cualquier caso, esta imagen de Juan de Mesa, este Jesús de gran poder, como digo, es motivo de gran veneración, particularmente en Sevilla, pero en todo el orbe católico. De modo que, más allá de la creación de esta basílica, de este templo que, insisto, se ajustaba a la liturgia del Vaticano II, abrazando el presbiterio, también había que facilitar el acceso que buscaban los fieles a la propia imagen, dado que rezar a Jesús sentado en la nave, con Jesús en la distancia, impide esa relación íntima con la imagen propiamente dicha. Podríamos preguntarnos si el deseo de acercarse hasta el propio Cristo no tiene un punto de idolatría,
Pero en realidad aquí nos estaríamos equivocando, pues la Iglesia Católica recuerda que estas imágenes no son Dios, o no son Jesús, o no son los santos en persona, sino una forma de comunicarse, de poder materializar esa relación que el fiel quiere establecer directamente con la persona sagrada, de modo que poder llegar hasta la imagen era un elemento fundamental, y esto se hizo en la Basílica de Jesús de Gran Poder, dado que por detrás de la nave central propiamente dicha hay un pasillo que nos va a permitir llegar hasta el camarín de Jesús y poder tocar esa imagen del Jesús de Gran Poder. Un pasillo que a su vez habilita capillas menores donde se pueden llevar a cabo otro tipo de ceremonias más íntimas, siempre pensando en la oración al Jesús de Gran Poder, y donde a su vez podemos ir encontrando otros elementos asociados con la pasión de Jesús. De nuevo, es importante insistir que si hay algo clave en la Iglesia Católica es recordar la acción llevada a cabo por Jesús de dar su vida por todos nosotros. De ahí que una imagen de sufrimiento, de sacrificio como Jesús de Gran Poder para todo buen católico es algo que le permite entender con mayor didactismo en qué consistía ese grado de sufrimiento. Algo que todavía es más presente si podemos ver el rostro que talló Juan de Mesa. Como digo, tenemos este pasillo en la parte posterior que va rodeando sin interrumpir la nave central y que permite acceder hasta el camarín del Jesús del Gran Poder. Al final hay una pequeña escalinata que sube y que nos lleva directamente hasta el pie del Cristo. Y cuando digo el pie no es que nos estemos situando por debajo del Cristo, que también, sino que para permitir que los fieles puedan tocar la imagen, en la vitrina se ha habilitado un pequeño espacio por el que el fiel puede llegar a tocar ese pedazo de madera que representa el pie de Jesús. Una vez más, la mayor parte de los fieles que vienen a Jesús de Gran Poder rezan en la basílica, no tienen esa necesidad de llegar hasta la imagen propiamente dicha, que no es más que ese intermedio entre las necesidades del fiel y Jesús, que está en los cielos. Pero si alguien quiere una relación más directa, gracias a esta solución espacial, podemos conseguir llegar a tocar directamente esa imagen. Recordemos, estamos en los años 60 y hasta la actualidad, este vídeo es de 2025, se sigue dando esa relación directa entre el creyente, la imagen y la representación que esa imagen tiene del mismísimo Dios. En un momento en el que pareciera que la religiosidad, al menos la religiosidad tradicional vinculada a la Iglesia Católica, disminuye de forma progresiva, casos como la Basílica de Gran Poder de Sevilla viene a demostrar que en el siglo XX ha habido continuos revivals de este arte católico, por tanto, de esta fe católica. Unos revivals que se mantienen hasta nuestro mundo contemporáneo, porque si hay algo realmente simpático en esta Basílica de Jesús de Gran Poder es que cuando ya hemos visto la imagen, la hemos podido incluso tocar, al salir por ese singular deambulatorio que nos llevaba hasta la escultura de Juan de Mesa, encontramos una serie de obras de arte contemporáneo, sobre todo 2 mosaicos que muestran el rostro de Jesús, uno en blanco y negro y otro en colores, unas obras de arte absolutamente recientes, donde podemos ver en más detalle el rostro sufriente de esta escultura de Juan de Mesa, pero unos mosaicos en el que si nos acercamos hasta el máximo, nos damos cuenta que las teselas que forman estos mosaicos son fotografías de los propios fieles de la hermandad y de la Basílica de Jesús de Gran Poder, que de esta manera quieren estar todavía más cerca de su Señor.